Bienvenidos chicos, buenas tardes. En el día de hoy vamos a dar el curso de química de 12º grado. Mi nombre es Yaruselki Ruiz y vamos a estar hablando sobre el estado gaseoso. Ok. Chicos, ¿cómo ustedes creerían que podríamos introducir este huevo dentro de la botella? ¿Entraría? ¿Qué técnica podríamos utilizar para introducirlo? Ok. Esta pregunta la podemos resolver en unos momentos. Acompáñenme, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Bien, para iniciar nuestra clase, vamos entonces a definir qué son los gases. Los gases son aquellas sustancias que se encuentran en estado gaseoso a temperatura y presión normal. ¿Ok? Así de sencillo. Ahora, ¿cómo nosotros entonces podemos observar un gas? Supongamos que tenemos un globo lleno de helio. Eso es lo que nosotros vemos. Un globo lleno de helio, bien bonitos los globos. Luego entonces vamos a ver cómo se encuentran ahora esas partículas del helio dentro del globo. Se encuentran de esta manera. Yo tengo muchos átomos de helio dentro del globo que se encuentran pues allí contenidos. Eso es lo que sucede dentro de este globo. O sea que sería mi nivel nanoscópico. Recuerden que el nivel nanoscópico pues es aquello que nosotros no podemos ver, pero que tratamos de representar lo que ocurre a nivel macroscópico, o sea, a lo que vemos. Y por último entonces, pues tenemos el nivel simbólico en el cual entonces representamos el helio con el símbolo como tal. Bien. Ahora, sabiendo esto, vamos a hablar un poco sobre las propiedades y características de los gases. Los gases no poseen forma ni volumen definidos, es decir, ellos van a adquirir todo el espacio que esté disponible. Por ejemplo, en un globo aerostático, pues él va a ocupar todo ese espacio, o como lo vimos hace un rato o hace un momento, el globo que se encuentra lleno de helio. Otra propiedad de los gases es que son altamente compresibles. Nosotros en nuestra vida diaria podemos ver tanques de helio, los tanques de nitrógeno, el nitrógeno que ahora últimamente se utiliza en la gastronomía, tanques de dióxido de carbono, o sea que ellos son altamente comprimibles. Su densidad es pequeña en comparación a los de los líquidos y los sólidos y se mezclan espontánea y totalmente unos con otros. Nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, un frasco que se encuentra con un tipo de gas y al abrirse se mezcla rápidamente con las moléculas del aire que se encuentran en la parte exterior. O sea que ellos se mezclan rapidísimo. Bien, ahora, estas propiedades o estas características se deben en parte a lo que es la teoría cinético-molecular de los gases. Entonces vamos a ver por qué ellos tienen ese comportamiento. Bien, uno de los enunciados de la teoría cinético-molecular es que nos dice que las partículas de los gases son extremadamente pequeñas y se encuentran a distancias muy grandes. Ejemplo, aquí vemos algunas partículas de los gases que se encuentran a distancias grandes y son muy pequeñas. Claro, son más pequeñas en comparación a otras. Ahora, otro enunciado de la teoría cinético-molecular es que las partículas de los gases se mueven de forma continua, rápida, al azar y en todas las direcciones. Por eso que nosotros podemos observar aquí que se mueven rápidamente y en forma continua. Una característica del estado gaseoso es que sus partículas siempre están en constante movimiento, a diferencia de líquidos y los sólidos. No existen fuerzas de atracción o repulsión significativas entre ellas y por eso el movimiento que las caracteriza. Ok, las colisiones son perfectamente elásticas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ellas chocan unas con otras no hay intercambio de energía. Entonces, eso significa perfectamente elásticas, que no va a haber intercambio de energía. Su choque va a ser rápido, pero sin intercambio de energía. La energía cinética media es la misma en todos los gases a la misma temperatura y varía proporcionalmente. O sea que
a medida que yo voy aumentando la temperatura, el movimiento de las partículas también aumenta. Por ejemplo, si aquí yo tengo una temperatura baja, el movimiento es el menor que al yo aumentar la temperatura. Si observamos y comparamos, acá hay mayor movimiento que al inicio, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y de eso pues dependen algunas de las leyes que vamos a ver el día de hoy. Ok, para entonces nosotros hablar un poquito más allá del estado gaseoso, tenemos que hacer un pequeño recorderis de las magnitudes que vamos entonces a hablar el día de hoy. Bien, vamos a utilizar la presión, que la presión en este caso, pues la atmosférica es o se define como aquella fuerza que ejercen los gases de la atmósfera sobre la Tierra. En el sistema internacional la vamos a medir en pascales, aquí está la simbología, y aquí entonces tenemos la representación de algunas unidades de medida que se utilizan para medir la presión, como el milímetro de mercurio, el torr y las libras por pulgadas cuadradas, que son el PSI. Por otro lado, tenemos entonces la temperatura, que es la medida de calor de un cuerpo. En el sistema internacional vamos a utilizar el Kelvin, pero también entonces nosotros utilizamos los grados Celsius y los grados Fahrenheit. Y por último, entonces tenemos el volumen, que lo representamos en litros, pero también entonces lo vamos a medir en mililitros, metros cúbicos, centímetros cúbicos y galones. Bien, les hago esta aclaración porque estas magnitudes influyen en lo que es el comportamiento de los gases. También tenemos que tener presente las unidades de conversión con las que trabajamos en estas diferentes magnitudes. Haciendo un poquito de repaso, aquí les presento entonces las distintas conversiones en atmósferas, milímetros de mercurio, torr, pascal y en PSI. Ustedes pueden buscar eso en cualquier libro de química, también en internet hay tablas de conversión en donde usted pone la unidad que desea y lo puede hacer rápidamente. Hay algunas calculadoras que también vienen ya con los códigos para que usted haga las transformaciones y les ayudan entonces a trabajar. También existen algunas tablitas, ustedes también la pueden hacer, la pueden sacar para que ustedes mismos hagan sus conversiones. Por acá. Ok, por acá entonces tengo las de volumen para convertir de litros a metros cúbicos, mililitros y galones. Recuerden que los mililitros entonces son equivalentes a centímetros cúbicos. Y para convertir entonces a temperatura, las conversiones de temperatura, entonces tenemos ahí arriba para convertir a Kelvin, a Fahrenheit y entonces grados Celsius. A manera de repaso, entonces vemos esto. Bien, ahora vamos a empezar con las leyes de los gases. Iniciamos entonces con la ley de Boyle, que fue propuesta por Robert Boyle, que era un físico irlandés, para el año de 1662. Él propuso que a temperatura constante, el volumen que ocupa una muestra de gas es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Qué me quiere decir eso? Eso de inversamente proporcional a la presión. ¿Qué me quiere decir eso? Que a medida que aumenta entonces la presión, el volumen disminuye. Observen esta pequeña gráfica que les tengo aquí. A medida que aumenta la presión, el volumen va a ir disminuyendo y viceversa. Por eso es que es inversamente proporcional. Entonces, para representar la ley de Boyle, vamos a utilizar esta formulita que está aquí. P1 por V1 es igual a P2 por V2. Corregimos ahí. P2 por V2. Ok. Bien. Algunas aplicaciones de la ley de Boyle la podemos representar cuando nosotros aspiramos y expiramos. Entonces, en la respiración nosotros lo podemos observar. Por ejemplo, cuando nosotros expiramos, es decir, cuando va saliendo el aire de los pulmones, en la cavidad pulmonar, entonces aumenta la presión porque el volumen pues está saliendo. Otra aplicación de la ley de Boyle la encontramos en las bolsas de aire. Recuerden que los autos tienen un sensor de cuando hay algún choque, entonces las bolsas van a salir disparadas.
Y por último, entonces, en la bomba que utilizamos para los neumáticos, por ejemplo, los de bicicleta. Entonces, aquí encontramos esta aplicación de la ley de Boyle. Bien, la siguiente ley que vamos a ver es la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac nos dice que a un volumen constante, la presión que ejerce una muestra específica de gas es directamente proporcional a su temperatura en Kelvin. Muy importante, estos estudios fueron hechos a temperaturas en Kelvin. Entonces, ¿qué significa esto? Que si aumenta la temperatura, entonces también va a aumentar la presión, por eso es directamente proporcional. Si observamos esta grafiquita que está aquí, a X temperatura tengo un movimiento, mientras que a una temperatura 2, donde tengo una temperatura pues más alta, entonces va a haber mayor presión. Aquí ven que hay dos pesitas, es porque la presión es más grande. Y esto se debe al movimiento de las partículas de los gases, porque el movimiento va a ser más continuo, por lo tanto va a haber más choque, lo que va a hacer entonces que haya más presión dentro del recipiente pues que contiene el gas. Ahora la fórmula es esta que está aquí, P entre T, P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. Algunas de las aplicaciones de Gay-Lussac la podemos ver, por ejemplo, cuando calentamos una lata cerrada. Yo creo que en algún momento, por pura curiosidad, en nuestras casas, nuestros padres han encendido X cantidad de hojas y siempre hay alguien inventor que avienta una lata. De repente usted nada más espera el boom. Entonces esto se debe a la ley de Gay-Lussac. Aumenta la temperatura, aumenta la presión, siempre y cuando la lata esté cerrada. Eso también pasa con las latas de aerosol o de baigón, que usted también caliente. Y lo digo porque en algún momento sé que lo han hecho. Bien, por otro lado también en las palomitas de maíz, cuando nosotros calentamos entonces los granos de las palomitas de maíz, a medida que va aumentando la temperatura, cuando ya el agua que se encuentra dentro del grano de maíz, cuando llega a los 100 grados, ya que es la temperatura de ebullición, va a ir entonces aumentando la presión y llega un momento que ya pues no puede contener más la presión y entonces ¡pum!, explota la palomita. Entonces tiene que ver con esta ley también. Y también nosotros observamos esta ley en las ollas de presión. Por eso es que nosotros vemos que las ollas de presión tienen una válvula. Esa válvula que libera un gas, porque a medida que va aumentando la temperatura, como esto está cerrado, pues entonces la presión interna aumenta. Ok, ahora yo necesito que ustedes recordemos un poquito de las tres leyes, porque vamos a ver entonces la ley combinada de los gases. Esta ley pues combina la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. La formulita que nosotros vamos a utilizar es esta que está aquí. La presión inicial por el volumen inicial entre la temperatura inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final entre la temperatura final. Entonces, muy importante recordar que las temperaturas las vamos a trabajar en Kelvin, a menos que el problema nos diga lo contrario. Y esto que está aquí es solamente para recordar las temperaturas y presiones normales.